Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo donde usted nos esté viendo. Saludos desde acá, desde la Bahía de Tampa, Frankie Toki para todos ustedes. Dejándole un mensaje, muchachos, lo prometido es deuda. Y ayer en el videito que les dejé por acá estuve mencionando algunas de las cosas del embargo, y algunas personas que no terminan de comprender el embargo, muchachos, ha sido una política aplicada a Cuba, por muchos años, desde el año 1960. Y te voy a explicar de forma general y rápida. No me voy a demorar, no me voy a tomar mucho tiempo en esto, porque quiero que compartas el mensaje, que se lo pases a ese que está equivocado sobre esto, o que tal vez no está equivocado porque quiere estar equivocado, sino porque la información es limitada para los cubanos en Cuba. Válida la redundancia, y ustedes saben, aquí uno tiene un poco más de recursos. Bueno, vamos a hablar de lo que vinimos a hablar. El embargo económico a Cuba, muchachos. El embargo económico a Cuba ocurre por primera vez en el 1960 por sanciones que impone el gobierno del presidente norteamericano Eisenhower sobre el gobierno de Cuba. Y quiero hacer un paréntesis en esta parte, y quiero que me escuche bien lo que le voy a decir. Las sanciones iban dirigidas hacia el gobierno de Cuba, o mejor dicho, el desgobierno de Cuba. Desde el año 59, a principios del año 60, ya se estaba hablando aquí en los Estados Unidos, a nivel de la Casa Blanca, a niveles gubernamentales. Los asistentes y secretarios del presidente le estaban informando de una tendencia al comunismo o al socialismo que estaba ocurriendo con el gobierno de Fidel Castro, o la dictadura, que en ese momento no se había proclamado ni socialista ni comunista. Tal vez recuerdan una frase muy famosa de un discurso: la revolución es verde como las palmas. Bueno, era una gran mentira, pero ya aquí se lo estaban oliendo. Se lo estaban oliendo porque era, y lo habla en el artículo. Les voy a poner en el primer comentario, les voy a poner fotos y les voy a poner la página de internet para que, si pueden acceder a ella y la pueden traducir, no se lleven solamente por lo que yo le estoy diciendo, porque puede que se me escape información, y ahí usted la va a encontrar 100% de los archivos del gobierno americano. Es la página que estoy usando para buscar esa información. Un escrito que salió en el 2022, si no me equivoco, en febrero del 2022, haciendo un resumen de todo el proceso del embargo a Cuba, por qué surge y demás y demás. Bueno, las sanciones de Eisenhower, el presidente, contra el gobierno cubano vienen después de la nacionalización de las empresas que le hizo Fidel Castro a las petroleras en Cuba. Petroleras norteamericanas que hubo un momento en que se rehúsan a refinar, escuche esto, el petróleo soviético. El presidente Eisenhower impone las primeras sanciones y se va con lo más, yo dijera en ese momento, lo más importante para la economía, que era la industria azucarera, y prohíbe la exportación desde Cuba de azúcar. Eso fue un golpe brutal, porque, si mal no recuerdo, el 80% de la exportación
que se realizaba en el 1960 en Cuba hacia otros países iba destinado a los Estados Unidos por el azúcar. O sea, ya ustedes saben. Entonces, Fidel Castro le contesta con más nacionalización e intervención de los negocios norteamericanos que estaban en la isla, incluso de negocios cubanos que estaban en la isla, con aquella famoso discurso en el que varias veces el pueblo lo acompaña diciéndole, se llamaba. Bueno, eso fue lo que hizo, cubano, no vivas engañado, eso fue lo que hizo que en el 1960 se impusieran las primeras sanciones en contra de Cuba. Dichas sanciones, olvidé mencionar, no incluía comida ni medicinas. En el 1960, escucha la información, y eran unas sanciones dirigidas directamente para el gobierno, el desgobierno cubano, porque la intención de los Estados Unidos, porque ya ellos habían hecho un estudio en La Nación y se habían dado cuenta que había más de un 50% en el estudio que habían hecho, en los casos donde el porcentaje estaba bien bajito, vamos a decir, de popularidad de Fidel, era un 50%, y en otros era mucho más, pero el caso más bajito era de un 50% de aprobación y popularidad entre los cubanos. O sea, los cubanos estábamos embrujados. Todo lo que decía Fidel lo seguíamos, todo lo que decía Fidel lo apoyábamos, él decía por aquí y él decía por allá, y entonces nos ganamos a ultranzas las sanciones económicas que eran directamente para el gobierno, porque el objetivo era empobrecer al pueblo, quitarle la venda de los ojos que teníamos con Fidel, traer una época de escasez y de necesidad en la que no hubiéramos cumplido ninguna de las promesas que hicieron para hacerse del poder, y entonces de esa forma dar el traste con la dictadura de Fidel Castro. O sea, ese es el objetivo principal y el primer punto del embargo económico a Cuba en el 1960. Después sufrió varios cambios, después pasaron muchas otras cosas. Pero lo que quiero decir, y por eso recalqué al principio del video, de que escuche sanciones económicas contra el gobierno. O sea, lo que usted sufre hoy día, el hambre, la peste, la necesidad, la miseria, el supuesto embargo, que ha sido un embargo, como te dije anteriormente, que lo han flexibilizado algunos presidentes y lo han apretado otros presidentes. Algunos han incluido, Eisenhower no incluía la comida y la medicina. Después, cuando viene John F. Kennedy en el 62 y habiendo tenido el fracaso de la Bahía de Cochinos, ahí se impone un embargo más fuerte, y ahí se incluye las medicinas y los medicamentos, porque ya ellos se habían declarado abiertamente socialistas comunistas, abiertamente los rusos le dieron su apoyo. Voy a hablar un poco más después de la Bahía de Cochinos y cómo se desenvolvieron los acontecimientos. Hay mucha tela por donde cortar, y esto a mí me encanta, y espero que les guste a ustedes. Entonces, cuando viene John F. Kennedy, después de la derrota de la Bahía de Cochinos, pone sanciones al 100%, y después otros presidentes, Johnson, después viene, hay un caso importante que ocurre unos años después, que también es el derrumbe del campo socialista.
que ellos hablan con los rusos, los norteamericanos hablan con los rusos y le dicen que le quiten el apoyo a Cuba, porque Cuba representaba, y una de las intenciones en el año 1962 de John F. Kennedy era velar por la democracia del hemisferio. Y la democracia en el hemisferio, teniendo a 90 millas a Cuba, una crisis de los misiles que había apenas ocurrido, donde habían misiles nucleares de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, la Rusia de hoy día. No se dejen engañar, en esa isla sí hubo misiles. Y no quedó ninguno, porque entre los acuerdos que se hicieron entre Nikita Khrushchev y el presidente John F. Kennedy era que había que contar en alta mar cada uno de los misiles saliendo de la isla de Cuba. Pero bueno, mucha información por todas partes, y esto es poco a poco. Entonces, pero ocurre también, ya le había dicho, hay eventos que van recrudeciendo el embargo y en otros no. Hay quienes liberaban la comida y las medicinas, hay quienes la incluían. Después la caída del campo socialista, viene la crisis de los balseros en el 94, y en el año 96 viene el derribo de las avionetas del Manos al Rescate en aguas internacionales. Hablé de eso en un video anterior, ¿verdad? También. Y con ese derribo, el presidente Clinton firma la ley democrática cubana para la solidaridad democrática, y viene un recrudecimiento del bloqueo. Eso fue en el 1996 y es el famoso periodo especial, que el periodo especial ya venía desde el 89-90 con el derrumbe del campo socialista, pero al ocurrir los eventos, ya en el 94 los balseros, ¿verdad que te lo dije? Los 94 los balseros, 4 años después ya la gente estaba aburrida, se empezaron a tirar. Entonces, esos balseros que Fidel deja ir y esos balseros que Fidel deja llegar a las costas de los Estados Unidos, inundando los Estados Unidos con personas de hospitales, personas de psiquiátricos, con personas de cárceles, mejor dicho, flocheando el toile aquí sobre los Estados Unidos. Clinton le dijo que no lo volviera a hacer, y que si lo volvía a hacer, iban a tener de verdad un bloqueo, porque bloqueo y embargo son dos cosas diferentes. Embargo son sanciones económicas aplicadas a un país, y bloqueo es cuando tú tienes la isla entera rodeada de barcos que no puede entrar ni salir nada. Eso es un bloqueo. Entonces, olvídense de la palabra bloqueo. Y el embargo es una justificación, porque eso nunca ha sido aplicado al 100%, porque de hecho, tal vez cuando fue aplicado al 100% fue en el 62 con John F. Kennedy, y ustedes tenían la ayuda total. Si no me equivoco, recibían 700 billones de dólares anuales de apoyo de la Unión Soviética. Entonces el bloqueo de nosotros, el bloqueo americano no les afectaba, no, pero tenía que seguir diciendo el bloqueo americano para poder seguir llevando la mentira y tenerte como te tienen. Entonces el único problema que tú tienes, cubano, el único problema que has tenido y el único problema que tendrás es el Partido Comunista. Es que alguna vez creíste en Fidel Castro y en los barbudos de la sierra como si fueran dioses, y que te iban a traer todo lo que necesitabas para poder vivir y para poder prosperar. Ya tú lo tenías todo eso, y esa gente lo único que hizo fue robarse todo lo que tenía, acabar con todo lo que había, destruir todo lo que había, y además todo lo que los rusos enviaron. ¿Dónde están? ¿Dónde está todo lo que los rusos enviaron? Comparte, por favor, si te identificas con el mensaje. Muchísimas gracias a todos ustedes por los comentarios, por los que me siguen. Y como siempre termino con una pregunta. Si no te gusta lo que hago, si no te gusta
¿Cómo lo hago? Hazlo tú. Haz algo tú.